distintas conferencias, para que también ya sepamos que los chicos ya tienen una serie de papeletas que nos las hacen llegar. Ok, vamos a leer una de las papeletas que nos han llegado y dice: me parece que en sus consideraciones teóricas usted deja de lado al último Piaget, pues este consideró las propiedades semánticas de los objetos en su libro póstumo La lógica de las significaciones. Por ejemplo, no es lo mismo seriar longitudes que seriar pesos. Pues sí, tiene toda la razón. A ver, en Piaget, como en una obra que duró tanto, hubo momentos, hubo etapas diferentes, y es verdad que, a ver, ya desde bastante pronto, Piaget se dio cuenta de que, podríamos decirlo en plan así, un poco esquemático, que el tipo de objeto importa, objeto físico para Piaget. Es decir, como dice la persona que ha formulado esta pregunta, enseguida se vio que seriar pesos era diferente que seriar longitudes, y conservar la materia y el número no eran idénticos, y es cierto. Y lo que pasa es que yo diría, es mi opinión, aceptando esto, era como si las diferencias entre objetos introducían ciertas dificultades, pero lo esencial no se tocaba. O sea, para Piaget, que fuese más complicado seriar el peso que la longitud, lo tenía que aceptar porque era un hecho, pero él decía, bueno, pero lo importante, aunque sea más tarde, es que el niño llegue a esta comprensión. Podrá ser más fácil, podrá ser... Era como un accidente. Era como cuando se estudia el movimiento, pues hay un poco de rozamiento, pero era algo ajeno. A mi entender, no lo tomó en consideración de forma profunda y explícita. Y es verdad que en los últimos trabajos se adentró en lo que él llamó la lógica de las significaciones, porque se le criticaba mucho a Piaget que su lógica era una lógica formal y no daba importancia al significado. Lo que pasa es que el significado para Piaget estaba muy ligado a la acción. Pero tiene razón esta persona diciendo que para Piaget tiene una mirada en que de una cierta forma toma en consideración la particularidad de los objetos. Es verdad. Pero nuevamente desde la acción. Y ahí a lo mejor también podemos plantear cosas distintas. Ok. No sé si por aquí me hacen llegar alguna otra. Bueno, básicamente yo, Eduardo, diría que este planteamiento que nos haces, digamos... perdón. Mira, que traen sorpresas. Eso no lo sabía. Ok, viene otra. Usted dice, el conocimiento numérico se realiza siempre a través de actividades que persiguen determinadas finalidades. Pero la finalidad puede ser interna a la misma actividad, autotelenómica, por ejemplo, contar por contar, como el juego simbólico, ¿de acuerdo? Y luego viene otra. No, claro. Es verdad que hay muchos tipos de finalidades y de funciones en las tareas. El contar por contar, pues ya es una finalidad. Quiero decir que en sí misma tiene interés. El contar por contar como un juego, como una repetición, es muy diferente que el usar la información numérica. Entonces, es verdad que sería interesante hacer un análisis más fino de cómo se puede usar el número y para qué. Y ahí encontraríamos finalidades muy diferentes. Que estas finalidades sean propuestas por alguien de fuera, como en el caso de la niña y del caballito, o que en algún momento el mismo niño, el mismo sujeto,
se las plantee, pues yo creo que son dos variaciones que pueden surgir, o sea, que puede ser algo, si entiendo bien la pregunta, algo más autónomo, o sea, que el mismo sujeto dice, pues voy a contar para tal cosa, o bien que sea a través de una propuesta del adulto. Pero es verdad. Pero lo que me parece importante es siempre poner en relación el conocimiento numérico con los usos que se hace de este conocimiento y con las tareas que lo pueden plantear. Una última dice, ¿será lo mismo para el niño que el caballito llegue a la comida o que un niño llegue al parque? Después de todo, creo que aquí se plantea un poco más la situación que tú mismo utilizas. Claro, fíjense que sería interesante introducir variaciones en el juego. Una que nos ha pasado por la cabeza, que no hemos estudiado y no sé si la estudiaremos, es, en vez de tener un caballito que avanza, ¿qué ocurriría si es el mismo niño? Y igual la pregunta va en este sentido, si es el mismo niño el que tiene que llegar a algún lado. Pero lo importante no es tanto, yo creo, que sea el parque, que sea la comida, sino que en una situación se definan unos parámetros y una especie de reglas de juego, y en este caso tiene sentido para el niño y lo entiende perfectamente. Y hasta lo entiende tanto que a veces se salta al lado para ir a la comida. Que el objetivo del juego es que el caballito llegue a la comida. Que se podría plantear otro tipo de juego donde, por ejemplo, el mismo niño tendría que avanzar y que podría llegar a una casa, a un parque. Efectivamente. ¿Que habría diferencia? Pues está por ver. Está por ver si es diferente entender el número avanzando un objeto que entender el número utilizando mi cuerpo avanzando. No sería una investigación, sería una investigación interesante. Están llegando, no te quieren dejar ir. Y qué bueno, aprovechenlo. Otra pregunta dice, ¿han estudiado la relación con el desarrollo del lenguaje? Ya que me parece parte importante el que los infantes puedan, después de discriminar perceptualmente, categorizar y nombrar objetos, por lo tanto, que se relacione con la explosión de vocabulario. La verdad, no. Y no tengo ningún dato propio para aportar más elementos a esta pregunta. Sería naturalmente interesante ver el recurso lingüístico, pero no olvidemos que el recurso lingüístico es uno entre otros. Importante, no lo dudo. Sería muy complicado contar sin palabras, ¿no? Pero no es el único. Los gestos son muy importantes, los usos de objetos son importantes y sería podríamos preguntarnos, un niño que esté avanzado o que tenga un vocabulario más avanzado podría tener un desarrollo numérico más avanzado. Pues no lo sé. ¿Que está ligado con el lenguaje? Naturalmente, pero también está ligado con los gestos de señalar, también está ligado con los gestos simbólicos, o sea, con muchos recursos diferentes. El lenguaje evidentemente es uno. Creo que de hecho también ya con esto cerramos para luego darles unos avisos y poder seguir con nuestras actividades. Dice, en su exposición explicita la base teórica de la psicogénesis, pero noto un componente muy importante de la perspectiva sociohistórica de Vygotsky, la teoría de la actividad de Luria, etc. Y la pregunta es, ¿qué novedad o cómo se diferencia con estas perspectivas el planteamiento? A ver, yo creo que evidentemente no he hablado de Vygotsky, pero está presente cuando uno se interesa por los instrumentos semióticos como elemento central del pensamiento y cuando se habla de recursos semióticos para entender el número, evidentemente Vygotsky en esto planteó una serie de retos que Piaget no planteó. Y en este sentido es verdad que en muchos trabajos de Vygotsky pues se refuerza este aspecto. Lo que pasa es que, tal vez los estudios, a mi conocimiento, los estudios vygotskianos se han interesado mucho por el lenguaje,
que es un instrumento semiótico por excelencia e importantísimo, pero han dejado de lado otros recursos semióticos, y vosotros lo sabéis, como los gestos y los usos de objeto, y creo que cuando uno se interesa a entender si no el origen, un desarrollo muy temprano de algo, uno no se puede contentar solo con el lenguaje. Y en este sentido, pues este trabajo y los trabajos de vuestros con Cintia, yo creo que aportan una mirada diferente en este sentido, en un foco de un desarrollo temprano que es prelingüístico, que es muy rico y que es muy rico semióticamente, pero que va más allá del lenguaje. Pero efectivamente reconocer que Vygotsky ahí detrás tiene una importancia enorme. Y si me pinchan y me dicen diferénciate de Vygotsky, pues yo diría que en algunos postulados de dar mucha más importancia a las actividades de los niños, de los sujetos, es decir, a no... Aquí pues, se puede armar un debate muy intenso, pero a no caer en la tentación de reducir a la ayuda social y a lo social y cultural lo que se ha de entender como una construcción del niño. Es decir, guardar un poquito el estilo piagetiano de dar importancia no solo a lo que hace el niño con otro, que sí, sino a los mecanismos que permiten esta construcción a nivel psicológico y no reducirlo a nivel social o cultural. Tenemos que matizar mucho más, perdón. Bueno, yo creo que quiero cerrar. Si se fijan, Eduardo es un buen interlocutor. De hecho, quizás una de las características que íbamos a mencionar al inicio de él era eso. Con él se puede hablar muy rico. Es una persona que escucha bastante, pero también puede plantear su propia diferencia en relación. Y bueno, y esto yo creo que es a lo mejor el ingrediente de algunas relaciones que han mantenido también con otros buenos colegas, ¿no? De nuestra parte, Eduardo, muchas gracias por esta brillante presentación, el contarnos, el contagiarnos de aquello que te apasiona. Pero antes también nosotros queremos darte un pequeño presente. Es para que le cobren eso de peso. Eduardo, muchas gracias y nuevamente bienvenido a tu casa. Dos avisos antes de que se me vayan.